Buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio Renueva tu mente. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el sufrimiento. Sí. Hace 15 días nos hablaron sobre el bien y el mal. Y de acuerdo con las escrituras, hermanas, Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Sí. Y también se nos dijo que la maldad es una realidad que revela la condición caída del mundo y de todo corazón humano. El día de hoy estaremos hablando del sufrimiento. Y al hablar del sufrimiento, hermanas, surgen muchas preguntas. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permite que nosotros estemos sufriendo? ¿Por qué yo tengo que pasar por este sufrimiento? Sí. Por lo cual, hermanas, no debemos de tomar con ligereza estas preguntas al responderlas, sino que debemos de hablar, sí, con toda sabiduría y sensibilidad de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Y hoy analizaremos algunas razones para el sufrimiento. Serán 6 razones. Número 1. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Cuando el hombre pecó en Génesis 3, no solo afectó a toda la raza humana, sino a toda la creación. Antes de la caída no había enfermedad, no había dolor. El Señor todo lo hizo perfecto. Así nos dice la palabra en Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, que era bueno en gran manera. Pero después de la caída, todo fue diferente. Ahora vemos que envejecemos, que nos enfermamos, que nos hacemos daño los unos a los otros. Por lo tanto, hermanas, no pensemos que en este mundo caído las cosas sean como antes de que el pecado entrara en el mundo. Sí. Cada día vemos cómo la maldad se multiplica y que todo va en aumento. Punto número 2. En ocasiones sufrimos por el pecado de nuestros familiares. Sí. Debemos de tener en cuenta, como ya mencionamos, que todo sufrimiento es causado por la condición caída del hombre. Pero en ocasiones, hermanos, una persona sufre como consecuencia del pecado cometido por sus padres. Por ejemplo, una madre drogadicta que se infecta de SIDA y lo transmite a su bebé. El pequeño no tiene la culpa de la drogadicción de su madre, pero sufre las consecuencias de ella. También vemos, hermanas, como padres también sufrimos a veces las consecuencias de los pecados de nuestros hijos. Punto número 3. Otras veces sufrimos por el pecado de diversas personas. La palabra nos habla de personajes que sufrieron por el pecado de otras personas. Por ejemplo, José. Vemos en el capítulo 37 y 39 de Génesis cómo José, hermanos, sus hermanos querían matarlo. Después lo vendieron como esclavo. Y más adelante la esposa de Potifar le acusa de intento de violación, por lo cual José fue preso. Vemos en la vida de David, que nos habla primera de Samuel, capítulo 19 y capítulo 21, cómo fue perseguido por Saúl. Vemos también cómo Abel fue muerto por su hermano Caín en Génesis 4. Y vemos, hermanos, que a veces sufrimos por el pecado de diversas personas, como estos personajes que nos habla la Biblia.
Y en la actualidad, hermanos, vemos cuántas personas sufren por violaciones, por maltratos físicos y psicológicos, por robos, por secuestros, hermanos. Y estos son pecados cometidos por otras personas, sin embargo, sufrimos por ese tipo de pecados. Punto número 4, también sufrimos por nuestros propios pecados. En ocasiones acusamos a otros pecados a otras personas por nuestro sufrimiento. Pero debemos reconocer, hermanos, que con frecuencia la culpa no reside en otras, sino en nosotros. Por ejemplo, un joven o una persona que se va a un bar, empieza a consumir bebidas alcohólicas o a consumir algún tipo de droga, sale con su auto y atropella a alguien, hermanos, o lo mata, ¿sí? Y lo deja, si lo atropella, lo deja con una discapacidad, lo deja paralítico. Esa persona no puede echarle la culpa a Dios, ¿sí? Sino que él debe reconocer que es su pecado, ¿sí? Que es su propia rebeldía, que él es el que ha infringido la ley y que todo pecado tiene consecuencias, hermanos. Pero aquí cabe mencionar también, hermanos, que no todo el sufrimiento es causa de nuestro pecado. Sí. Algunos dicen y sostienen, hermanos, la teología de la retribución. Sí. Que cuando uno peca, ¿verdad?, tiene que pagar por ese pecado. Sí. Pero, hermanas, a veces sí, hay ocasiones en que pasamos por algún sufrimiento, por alguna adversidad, pero no es producto de mi pecado, ¿sí? No es producto de su pecado. Y como ejemplo, hermanos, tenemos a Job. Sus amigos le dijeron que su situación era causada por su pecado, cuando no era así. Vemos Job 1:1 que el Señor dijo de Job que era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por lo tanto, hermanos, decir que toda adversidad es causada por algún pecado cometido es un error, que también puede generar mucho sufrimiento. Punto número 5. Sufrimos para la gloria de Dios. Para muchos creyentes, hermanas, es difícil aceptar esto, sobre todo cuando vemos en estos tiempos donde se predica un cristianismo que ofrece bienestar y que ofrece prosperidad material. Y eso es falso, hermanos. Eso no es bíblico, ¿verdad? En el Evangelio de Juan 9, del versículo 1 al 41, nos narra una historia donde nos habla del ciego de nacimiento. Nada más veremos el versículo del 1 al 3, donde nos dice: al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Se creía, hermanas, que una persona nacía con alguna malformación era por causa de que él o sus padres habían pecado. Por lo cual los discípulos, hermanos, le preguntan a Jesús. Su pregunta fue: ¿quién pecó? ¿Sí? Aunque el pecado puede ser causa de sufrimiento, este no siempre es el caso. ¿Sí?
Los discípulos sabían, hermanos, sí, que el pecado era causa principal de todo sufrimiento. Pero en este caso en particular, Jesús dejó en claro que el pecado personal no era la razón de la ceguera de este hombre. Jesús no negó la conexión general que existe entre el pecado y el sufrimiento, pero este caso en este caso había un propósito de que el hombre naciera ciego y era para que las obras de Dios se manifestaran. En este caso, para quitar la ceguera física y la ceguera espiritual, hermanas. Cuando vemos a alguien con una enfermedad o atravesando alguna dificultad, ¿sí?, nuestro primer instinto, ¿sí?, suele ser buscar a un culpable. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estos para que su hijo naciera con esta deformidad? ¿O por qué está pasando esta persona por enfermedad? ¿O por qué esta mujer está atravesando por problemas económicos? Y a veces, hermanas, la respuesta es que ellos no hicieron nada, sino que existe la posibilidad que Dios quiera glorificarse a través de esa enfermedad, a través de esa carencia, a través de esa dificultad. Hermanas, si nos cuesta creer que sufrimos para la gloria de Dios, pensemos en nuestro Señor Jesús, en la cruz, sí, el sufrimiento para la gloria de Dios. Y eso es lo mejor que nos pudo haber ocurrido. La agonía de la cruz no tuvo que ver con el pecado de Jesús. Jesús nunca pecó, ni con nada que hubiera hecho María. Más bien tuvo que ver con nuestro pecado y con la gloria del Padre. Es solo en esa agonía que encontramos salvación para nuestras almas. Y el punto número 6. Sufrimos para nuestra santificación. El Señor, hermanas, cuando nos salvó, no nos dejó como estábamos. Él nos ha moldeado a la imagen de su Hijo Jesucristo, como el alfarero. Tomó nuestra vida, toma la vasija, hermanos, la rompe y la vuelve a hacer de nuevo. De manera, hermanos, que al moldearnos tenemos que atravesar por tribulaciones. Y en Romanos 5, 3 y 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. El carácter probado, hermanos, es el fruto de pasar por la aflicción. Algo importante, Dios usa el mal de este mundo para nuestro bien. El Señor jamás nos deja en medio de la aflicción, sino que está más cerca que nuestro aliento cuando nosotros pasamos por las aflicciones, moldeando, hermanas, nuestros corazones para su gloria y para nuestro beneficio. En el Salmo 119, 71 nos dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. El salmista sabía, hermanos, de los beneficios del dolor y del sufrimiento. Y el dolor, hermanas, nos lleva a ser obedientes. Y eso
Dios lo enseñó a su pueblo cuando lo sacó al desierto, al final de los 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomios 8, 2 y 3 nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El bien mayor. Dios, en su soberanía, utiliza el mal para lograr sus propósitos. Veamos Romanos 8:28, que nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanas, probablemente se esté preguntando cómo el sufrimiento puede cooperar para un bien mayor. Pero veamos, Dios usa el sufrimiento para evitar una consecuencia más grande. La lepra nos ofrece una buena ilustración para entender este punto. Esta enfermedad a veces resulta en el daño de las terminaciones de los tejidos blandos, como es la piel, los músculos, la grasa, los tendones. En esos casos, el paciente pierde toda sensibilidad, incluso cuando algo está lastimando su cuerpo. La insensibilidad al dolor puede ocasionar que el enfermo termine perdiendo alguna extremidad que se hiere con frecuencia sin experimentar dolor, o por cortaduras que la persona no siente, y luego resulta en infecciones peligrosas y con cierta regularidad, aún en amputaciones. La sensibilidad nerviosa es fundamental para el cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, así como sentir el calor, hermanas, del fuego, y eso nos permite quitar la mano de la llama, Dios nos permite experimentar el dolor para protegernos de las cosas que podrían ser consecuencia más severa, y eso es producto de nuestras acciones. También, hermanas, Dios usa el sufrimiento para traernos a Él. Nosotros, hermanas, hemos experimentado a Dios de manera tan cercana cuando hemos pasado por momentos de profunda tristeza, cuando hemos pasado por momentos de profunda dolor. Y durante las circunstancias difíciles, hermanas, también hemos experimentado al Señor de forma real y muy cercanas. Pero miren, hermanas, lo que dice el profeta Amós, donde nos muestra cómo Dios usa el sufrimiento para llamarnos y atraernos, y cómo nosotros decidimos ignorarlo. Amós 4, capítulo 4, del versículo 6 al 11, nos dice: pero yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades, y a falta de pan en todos sus lugares. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y además les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Y sobre una parte llovía, y la parte donde no llovía se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua, y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los herí con viento abrasador y con plagas,
y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra ustedes una plaga como la plaga de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes, junto con sus caballos capturados, e hice subir hasta sus narices el hedor de sus campamentos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Qué tremendo, hermanas. Y miren, mientras que algunos utilizan el mal y el sufrimiento como evidencia de que Dios no existe, ellos dicen, con esto nosotros podemos comprobar que Dios no existe. Sin embargo, hermanas, las Escrituras nos enseñan que Él lo usa para revelarse compasivamente a nosotros. También, hermanas, Dios usa el sufrimiento para moldear nuestro carácter. Cuando nos miramos a la luz de las Escrituras, podemos apreciar lo mucho que necesitamos ser transformadas. ¿Para qué, hermanas? Para caminar como Dios manda. Y Dios nos da una buena noticia, y es que Él está haciendo su obra en nosotros y promete terminarla. En Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Y hermanas, ¿quién es el que comenzó en vosotros la buena obra? Aquel que también nos llamó, el Señor. Y dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios comienza una obra de salvación, hermanas, en una persona, Él la termina y perfecciona esa obra. Y la perfección es la seguridad eterna que tenemos todos los creyentes. Pero también nos da una mala noticia que no nos gusta escuchar. Y es que muchas veces logrará este objetivo de crecimiento a través del sufrimiento. Hebreos 12:11 nos enseña y nos dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Hermanas, así como un padre amoroso disciplina a su hijo porque necesita corrección, Dios nos disciplina a través del sufrimiento para transformarnos en la persona que deberíamos ser conforme a su diseño. Confiando en el Señor en medio del sufrimiento. El sufrimiento es parte integral de la vida en un mundo caído como consecuencia del pecado. El apóstol Pablo nos enseña que el dolor es un privilegio para los cristianos. En Filipenses 1:29 nos dice, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hermanas, creer en Cristo es un don de Dios para nosotras. Es un regalo. El sufrir por su causa también es un don de la gracia que trae poder y galardón eterno. Esto nos ayuda a afrontar las situaciones difíciles que pasamos. En Juan 16:33, nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que en el mundo tendríamos aflicción. Esto, hermanas, no quiere decir que atravesar por el sufrimiento sea fácil, sino que son tiempos difíciles, hermanas, por los cuales pasamos. El hecho de entender
o de intentar entender alguno de los propósitos de Dios con el sufrimiento, no niega la realidad del dolor. Dios mismo se duele con nosotros. En Isaías 63:9 nos dice, en toda angustia de ellos, Él también fue angustiado. Por ejemplo, hermanas, un padre que está presente y con el corazón en la mano cuando participa en el sufrimiento de su hijo, mientras está pasando por un tratamiento médico doloroso. Que el padre no detenga la mano del médico no quiere decir, hermanas, que no ama a su hijo, sino todo lo contrario, porque sabe que es necesario que pase por ese tratamiento. Dios mira nuestra aflicción y también se aflige con nosotros, pero sabe que lo que estamos pasando es para nuestro bien y Él lo permite. Hermanas, podríamos decir como Job, en Job 1:21, parte B, después de haber perdido a sus hijos, Job dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún después, hermanas, de escuchar los reclamos de su esposa, cuando le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Hermanas, Job se limitó a preguntar, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Hermanas, no debemos dudar de nuestro Dios cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Porque cuando dudamos, hermanas, ponemos en tela de juicio su sabiduría, su poder, su fidelidad, su soberanía y su bondad. Miremos la incredulidad del pueblo de Israel, hermanas. La palabra nos dice en el Salmo 78, versículo del 19 al 22, la incredulidad del pueblo. Y dice la palabra así, hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces Él golpeó la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Miren, hermanas, el problema del pueblo de Israel no fue la falta de pan, ni la falta de agua, ni siquiera fue la queja del pueblo. Su problema fue no haber creído ni confiado en el Señor Todopoderoso. Ellos habían recibido muchas bendiciones y habían visto la mano poderosa del Señor. Pero, hermanas, siempre debemos de traer a nuestra mente la providencia de Dios. Los seres humanos somos muy propensos a olvidar quién es el Señor y lo que ha hecho por nosotros y lo que hará a favor nuestro. Sabemos, hermanas, también que el amor de Dios es infinito, que su poder es ilimitado, que sus propósitos son inalterables y su sabiduría sin límites. Hermanas, ¿cómo no confiar en ese Dios que tenemos? Sí. Isaías 45:7 dice, considerar que el Señor es quien forma la luz y crea las tinieblas, y que trae bienestar y crea calamidad. Y en el 46:10 de Isaías dice, y quien anuncia el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Él conoce el futuro, hermanas.
También debemos de ver algo muy importante, que no debemos cuestionar a Dios en medio del sufrimiento, pero siempre hacemos lo contrario. Incluso Job, hermanas, en Job 1:1, al cual el Señor dijo que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, llegó a cuestionar a Dios. Pero ¿saben qué? El Señor no le dio ninguna respuesta de lo que estaba haciendo con su vida. ¿Por qué, hermanas? Porque Dios no necesita dar explicaciones. Él es soberano. Pero algo muy importante, hermanas, Él nos concede sus preciosas y maravillosas promesas para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo que nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Hermanas, creer y vivir en sus promesas demuestra nuestra confianza en Él. A nosotros, igual que a Job, el Señor no nos da respuestas cuando nosotros le hemos dicho por qué estamos pasando por determinada situación. Y no nos da respuestas, hermanas. Y no nos las da, hermanas, porque Él sabe que en muchas de las ocasiones no las vamos a entender. Cuando un niño de 5 años pregunta ¿cómo entra un bebé al vientre de su madre? Nuestra respuesta será limitada por razones obvias. Él no entendería nada del espermatozoide y del óvulo, ni tampoco entendería cómo llega el espermatozoide a la trompa de Falopio para fecundar al óvulo. Ahora, hermanas, imagínense a Dios explicándonos la complejidad del mundo terrenal y universal en el ámbito material y luego en el plano espiritual. Terminaríamos más confundidos que antes. Sí. Y ante este problema, hermanas, solo podemos preguntarnos, ¿quién puede penetrar la mente del Señor? Romanos 11, del versículo 33 al 36, nos dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Sí. Hermanas, pongamos al Señor en primer lugar. Siempre que estemos pasando por situaciones difíciles y en cualquier tiempo, pongamos al Señor en primer lugar. Entonces, hermanas, podremos caminar tranquilas y seguras, sabiendo que sus planes son mejores que los nuestros, hermanas. Y las bendiciones del sufrimiento. La palabra nos enseña que el sufrimiento es algo que tenemos que soportar mientras vivamos en este mundo caído. El sufrimiento también puede traer bendición a nuestras vidas, hermanas. Y la obediencia es una de las bendiciones. A través de la aflicción, Dios nos enseña a caminar en obediencia, conforme a su voluntad. Y sabemos, hermanas, que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Otra bendición es el quebrantamiento. En el Salmo 34:18 nos dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. A través de circunstancias dolorosas,
Dios cultiva la humildad en nosotros y nos lleva a buscarle a través de su palabra y de la oración. Hermanas, es importante notar que sufrir no es lo mismo que ser quebrantado. A veces, miren, la gente sufre mucho, pero sus corazones permanecen inquebrantables, como en el caso de Faraón durante el Éxodo hebreo y también la mayoría del pueblo hebreo, hermanas. Podemos sufrir, pero cuando el Señor abre nuestros ojos y nuestro corazón, y en medio de ese dolor, hermanas, reconozco que en mí no hay nada bueno y que no tengo mérito alguno que me favorezca delante del Señor. Hermanas, porque hasta el aire que respiro es un regalo inmerecido de Dios. Esta actitud es la actitud de un corazón realmente quebrantado. Y esto es una bendición que todos los creyentes debemos anhelar y debemos pedir a Dios en oración. Si es necesario, quebrántame, Señor. En el Salmo 66:10 dice, porque tú nos has probado, oh Dios. Nos has refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red. Carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por fuego y por agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Gracias a Dios, hermanas. Gracias a Dios, porque en medio de toda situación, el Señor ha estado con nosotros. En ningún momento se ha separado de nosotros. Y hermanas, el quebrantamiento produce un corazón que se deja enseñar, porque es manso y sensible a la voz de Dios. Y todo esto lo hace para ser cada vez más sabios, hermanas. Oremos. Padre bendito, te glorificamos. Damos honor al único Rey soberano, al fiel y verdadero. Y te agradecemos, oh Dios, por tu enseñanza de esta mañana. Te agradecemos tu infinito amor y tus cuidados especiales para tu iglesia, para tus hijos, porque hemos visto tu mano de poder obrando en circunstancias por las cuales hemos atravesado. Gracias porque tú nos has sostenido hasta el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanas.